Pablo Escobar, el patrón y sus mujeres. Sus amores, sus secretos. Hola a todos. Si lo tuyo es el mundo de la mafia, de seguro el nombre de Pablo Escobar te pone los pelos de punta. Este infame personaje, el capo más temido de Colombia, tenía una vida llena de lujos, violencia y también de mucho amor, por extraño que parezca. Quédense con nosotros para descubrir a todas las mujeres en la vida de Pablo Escobar Gaviria. La esposa, Victoria Eugenia Henao. Con tan solo 13 años, María Victoria Eugenia Henao, conocida como la Tata, conoció al joven Pablo, que por aquel entonces tenía 24. Su familia inicialmente desaprobaba la relación, dada la diferencia de edad y la inestabilidad económica de Escobar. Sin embargo, el amor de la joven por ese hombre carismático y ambicioso era irrefrenable. En 1976, y luego de años de una relación marcada por la pasión, se casaron. Victoria fue considerada la reina indiscutible del imperio de Escobar. Siempre estuvo a su lado, aún en los momentos más oscuros de su carrera criminal, como en años de huidas, atentados y guerras contra el Estado. Juntos tuvieron 2 hijos, Juan Pablo, hoy conocido como Sebastián Marroquín, y Manuela. Si bien la vida de Victoria estuvo colmada de riquezas inimaginables y una devoción inquebrantable, también estuvo llena de miedo e incertidumbre constante. La amante famosa, Virginia Vallejo. Virginia Vallejo, una reconocida periodista, presentadora de televisión y socialité colombiana, cautivó el corazón del patrón durante los años 80. Se convirtió en la amante oficial de Escobar, participando en las fiestas más lujosas y extravagantes del cártel de Medellín. Su historia de pasión y poder en medio del narcotráfico se reflejó en su famoso libro autobiográfico Amando a Pablo, odiando a Escobar. Si bien Vallejo se enamoró perdidamente de Escobar, al final la aterradora realidad del mundo en el que estaba sumida la llevó a desencantarse, y eventualmente colaboró con las autoridades estadounidenses para capturar al poderoso narcotraficante. Las niñas y los horrores. Pablo Escobar tenía una oscura debilidad por las mujeres muy jóvenes, a menudo menores de edad. Se cuenta que organizaba fiestas donde abusaba de jovencitas, y que éstas eran asesinadas después para no tener testigos. Este terrible patrón de abusos dejó incontables víctimas silenciadas por el terror y la complicidad de los sicarios del cartel. Un aspecto espeluznante de la personalidad de Escobar que contrasta brutalmente con la imagen de hombre de familia que también proyectaba. Las viudas de los capós. En su guerra contra el Estado colombiano, Escobar dejó numerosos enemigos y viudas. Muchas mujeres de policías y políticos asesinados por el cártel de Medellín tuvieron que enfrentar terribles tragedias personales, huyendo para salvar sus vidas y luchando en medio de dolor y pérdida. Es importante recordar también a estas mujeres víctimas cuando hablamos de la vida del famoso capo colombiano. La madre, Doña Hermilda. Doña Hermilda Gaviria de Escobar, la madre de Pablo, fue su pilar y defensora hasta el último día. Su amor por su hijo, a pesar de reconocer sus errores, era inquebrantable. Doña Hermilda fue una mujer fuerte que vivió las alegrías y tragedias de tener un hijo marcado por la ambición y la violencia. Incluso, llegó a negociar junto a su hijo la rendición de Escobar a las autoridades para intentar garantizar su vida. Legado controversial. El legado de Pablo Escobar es sangriento e innegable. Su historia se ha reflejado en series, documentales y hasta telenovelas. Sin duda alguna, el infame capo colombiano marcó la historia del crimen organizado con puño de hierro. Pero en su historia de poder y dinero, nos encontramos con esas otras historias, las historias de las mujeres. Mujeres que lo amaron, que lo temieron, que quedaron viudas, que pagaron un alto precio. Algunas inocentes, otras que se dejaron llevar por la vida al límite. ¿Quieres conocer más sobre el tema? Si la respuesta es sí, te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Estaremos explorando más historias fascinantes sobre los personajes más conocidos e infames de la mafia con toda la información necesaria.